Hoy vamos con Fantasmas, de Oliver Sacks. Un fantasma, en el sentido que utilizan el término los neurólogos, es un recuerdo o imagen persistente de una parte del cuerpo, normalmente una extremidad, durante meses o años después de su pérdida. Los fantasmas, ya conocidos en la antigüedad, fueron descritos y analizados con todo detalle por el gran neurólogo estadounidense Silas Weir Mitchell durante la Guerra de Secesión y después de ella. Weir Mitchell describió varios tipos de fantasmas, unos extrañamente espectrales e irreales, fue a estos a los que él llamó espectros sensoriales, otros apremiantes, peligrosamente reales, incluso otros intensamente dolorosos, otros, la mayoría, completamente indoloros, algunos fotográficamente exactos como réplicas o facsímiles del miembro perdido, otros reducidos o deformados grotescamente, y también fantasmas negativos o fantasmas de ausencia. Explicó asimismo con toda claridad que en estos trastornos de la imagen corporal, el término lo introdujo Henry Head 50 años después, podían influir factores centrales, estimulación o lesión del córtex sensorial, sobre todo el de los lóbulos parietales, o periféricos, la condición del muñón nervioso, neuroma, lesión nerviosa, bloqueo nervioso o estimulación nerviosa, trastornos en raíces nerviosas espinales o en sistemas sensoriales de la médula. A mí me han interesado en especial estos determinados periféricos. Las piezas que siguen, extremadamente breves, anecdóticas casi, proceden de la sección Curiosidades Clínicas del British Medical Journal. Dedo fantasma. Un marinero perdió en un accidente el dedo índice de la mano derecha. Durante 40 años le persiguió el fantasma intruso de aquel dedo rígidamente extendido como estaba cuando lo perdió. Siempre que acercaba la mano a la cara, para comer o para rascarse la nariz, por ejemplo, temía que el dedo fantasma le sacase un ojo. Sabía que era imposible, pero la sensación era irreprimible. Contrajo luego una neuropatía diabética sensorial grave y perdió toda sensación de poseer dedos. El dedo fantasma desapareció también. Es bien sabido que un trastorno patológico central como un ataque sensorial puede curar un fantasma. ¿Con qué frecuencia tienen los mismos efectos un trastorno patológico periférico? Miembros fantasmas que desaparecen. Todos los amputados y todos los que trabajan con ellos saben que es esencial un miembro fantasma para poder hacer uso de un miembro artificial. Su valor para el amputado es enorme, escribe el Dr. Michael Kremer. Estoy completamente seguro de que ningún amputado con una extremidad inferior artificial puede caminar con ella satisfactoriamente hasta que le ha incorporado la imagen corporal. En otras palabras, el fantasma. La desaparición de un fantasma puede ser, por tanto, desastrosa y su recuperación, su reanimación, una cuestión acuciante. Puede conseguirse de modos muy diversos. Weir Mitchell explica cómo se resucitó súbitamente con faradización del plexo braquial una mano fantasma que llevaba 25 años perdida. Un paciente que está a mi cuidado me cuenta cómo ha de despertar a su fantasma por las mañanas. Primero flexiona el muñón del muslo hacia él y luego le da un golpe seco con la mano varias veces, como a un bebé en el trasero. Al quinto o sexto azote el fantasma se activa de pronto, revivado, fulgurado por el estímulo periférico. Solo entonces puede ponerse la prótesis y caminar. ¿Qué extraños métodos, se pregunta uno, utilizan los amputados? Fantasmas posicionales. Un buen día nos enviaron un paciente, Charles D., porque tropezaba, se caía y sufría vértigo. Había habido sospechas infundadas de un trastorno en el laberinto. Un examen más detenido mostró claramente que lo que tenía no era vértigo ni mucho menos, sino una agitación de ilusiones posturales en continuo cambio. De pronto el suelo parecía alejarse, luego se acercaba, se inclinaba hacia adelante, cabeceaba, daba sacudidas, según sus propias palabras, como un barco en un mar agitado. En consecuencia también él se tambaleaba y se bamboleaba, a menos que fijase la vista en los pies. Necesitase que la vista le indicase la verdadera posición de los pies y del suelo. El tacto había pasado a ser sumamente inestable y equívoco, pero a veces la sensación desbordaba incluso la visión, de modo que el suelo y los pies parecían inestables e inquietantes. Pronto comprobamos que se trataba de un acceso agudo de Tabes y, debido a que afectaba la raíz dorsal, de una especie de delirio sensorial de ilusiones propioceptivas en fluctuación rápida. Todo el mundo conoce la etapa terminal clásica de Tabes, en la que puede haber una virtual ceguera propioceptiva de las piernas. ¿Se han encontrado alguna vez los lectores con esta etapa intermedia de ilusiones o fantasmas posturales debidos a un delirio tabético agudo y irreversible? La experiencia que refiere este paciente me recuerda una experiencia singular que yo mismo tuve durante el proceso de recuperación en un caso de escotoma propioceptivo. Aparecen con una sola pierna descrita del modo siguiente. Me sentí infinitamente inseguro y tuve que mirar hacia abajo. Vi entonces cuál era el origen de aquella conmoción. Era mi pierna, o mejor dicho, aquel chisme, aquel cilindro liso de tiza que me servía de pierna, aquella extracción de pierna blanco tiza.
El cilindro había pasado a tener cientos de metros de longitud. No era cuestión de 2 milímetros. De pronto era grueso, luego delgado. Se inclinaba hacia un lado, después hacia el otro. Cambiaba constantemente de tamaño, de forma, de posición y de ángulo, y los cambios se producían a un ritmo de 4 o 5 por segundo. La gama de transformación y de cambio era inmensa. Podía haber 1000 cambios entre estructuras sucesivas. Fantasmas, vivos o muertos. Suele haber una cierta confusión en lo que se refiere a los fantasmas, si han de producirse o no, si son patológicos o no, si son reales o no lo son. La literatura científica es confusa, pero los pacientes no, y aclaran la cuestión describiendo diferentes tipos de fantasmas. Así, un hombre inteligente con una amputación por encima de la rodilla me explicó lo siguiente. Hay ese chisme, ese pie fantasma que a veces me duele muchísimo y se me curvan los dedos hacia arriba o sufren un espasmo. Es aún peor de noche cuando me quito la prótesis o cuando estoy quieto y no hago nada. Se va en cuanto me pongo la prótesis y camino. Entonces siento aún la pierna con toda claridad, pero es un fantasma bueno, diferente. Anima la prótesis y me permite andar. En el caso de este paciente y de todos los demás, ¿no es acaso el uso lo decisivo para eliminar un fantasma malo o pasivo o patológico, si existe, y también para mantener al fantasma bueno, es decir, la imagen o el recuerdo personal persistente del miembro vivo, activo y bien, como es preciso?